Hola, hola, ¿me escuchan? Si pueden confirmar el retorno. ¿Qué tal, doctor? Sí, se escucha. Hola, hola, Lucas, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Qué suerte. Bueno, vamos a ver hoy justamente, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, Justamente hoy vamos a ver toda una serie de repasos de lo que estábamos dando desde el día 1 hasta la fecha de ayer, de forma actualizada para ver si quedó justamente eh, todo claro los contenidos, si falta retocar algunos puntos para tener un poquito en cuenta, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver en la unidad uno. ¿De qué trataba la unidad uno? Justamente trata del concepto y el alcance de la contabilidad de gestión. Y lo que nosotros buscamos básicamente cuando concluyamos la, la asignatura de lo que es contabilidad de gestión, justamente ustedes van a aprender cuál es el contenido de la contabilidad de gestión, ver si hay nuevos horizontes dentro de la misma y caracterizar los sistemas de costo. Nosotros estamos en este punto recién. Identificar el contenido de la contabilidad de gestión. Creo yo que la unidad uno y 2 esto más abarca, ¿verdad? Bueno, que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, habíamos hablado de planeamiento. Siempre, para cualquier tipo de actividad, dijimos que lo que debe estar en primer lugar es la planeación, ¿verdad? Para la contabilidad es muy importante tener en cuenta el primer procedimiento planificado. ¿Para qué? Para poder establecer metas, objetivos y priorizar aquellos, ¿verdad? Porque si yo no priorizo las metas o los objetivos, es muy difícil que yo pueda medir esos objetivos, ¿verdad? En segundo lugar, tengo justamente a la coordinación, mando o dirección, como quieran llamarlo. Justamente esos objetivos tienen que estar dirigidos por quién, por alguna persona, por algún jefe, ¿verdad? Para que pueda ejecutarse ese objetivo. Si ese objetivo no tuviese una persona encargada, es muy difícil que pueda ser ejecutado. La C, toma de decisiones. Es el proceso más complicado dentro de los 4 procesos. ¿Por qué? Porque en la toma de decisiones yo tomo justamente una de entre tantas alternativas para poder jugarme en el sentido de poder ejecutar una acción, ¿verdad? Yo no puedo justamente eh, hacer una opción de alternativa o jugarme por una opción de alternativas, ¿verdad? Es, es sí o es no. Yo no puedo decir un medio sí, un medio no. O no puedo decir, voy a despedirle por 3 días a mi empleado y me contrato uno nuevo. No, es despedirle definitivamente a mi empleado y me contrato uno nuevo, ¿verdad? Siempre las decisiones dentro de las empresas son bastante definitivas en el sentido de que pueda afectar positiva o negativamente a la organización. Voy a ver un poco. Creo que me escribieron en el grupo. eh, Ahí le paso el link de acceso y ya está. Luego tenemos control. El control es más bien justamente el procedimiento que yo tengo que ver en cuenta. Lo que planeé o el objetivo planeado
versus ¿qué? Versus el resultado obtenido, para ver si hay variaciones, si hay diferencias, ¿verdad? O desviaciones, como se puedan denominar. ¿Para qué? Para que yo pueda ver ese grado de diferencias y yo pueda justamente no solamente el sentido de control para encontrar errores, sino para poder responsabilizar ese grado de desviación. ¿A quién? Puedo responsabilizar a un factor, puede ser había sido que el factor tiempo es bastante decisivo, o puede ser que los personales mismos no estén altamente capacitados para poder desarrollar un producto, o puede ser que la tecnología que estemos utilizando dentro de la empresa sea una tecnología obsoleta, ¿verdad? Y una serie de mecanismos o problemas que pueden afectar a la empresa, ¿verdad? Eh, Anteriormente siempre decíamos que control era para encontrar error. No, hoy en día el control es una serie de requisitos que debe reunir la organización para poder encontrar las desviaciones y poder responsabilizar a la gente o factor, ¿verdad? Bueno, dentro de la contabilidad de gestión, nosotros habíamos dicho que la contabilidad de gestión es una contabilidad interna, es decir, se diferencia bastante de lo que es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es una contabilidad que debe de ser legal, es una contabilidad que se rige en base a leyes, normas, decretos, es decir, lo que se hace dentro de la contabilidad financiera debe de ser rendida ante quién, ante la autoridad competente, es decir, ante la SED, ante Hacienda, ante los bancos, financieras u otros organismos controladores, ¿verdad? Como así también eh, a los directivos de la empresa, a los jefes, ¿verdad? Y la contabilidad de gestión se diferencia a su vez que es una contabilidad de ámbito interno. Es decir, esta contabilidad no requiere o no está obligada a ofrecer justamente sus informaciones o sus datos a usuarios externos de la organización. Y cuando decíamos usuarios externos de la organización, nosotros teníamos que tener en cuenta dos tipos de aspectos. Cuando decíamos externos a la organización, teníamos que ver en cuenta que justamente los usuarios externos son los que están fuera de la empresa, ya sea el Estado, los ministerios, los organismos controladores, el banco, las financieras, las entidades de crédito, los proveedores, los clientes. No obstante, la contabilidad de gestión decíamos que es una contabilidad interna que reúne justamente sus informaciones para ofrecer a los usuarios internos, es decir, a, a los directivos, a los jefes, a los accionistas, a los gerentes, a los supervisores y a cualquier tipo de empleado que esté dentro de relación de dependencia de la empresa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente ellos puedan reunir, ver, leer, comprender esa información para tomar una decisión, ¿verdad? Sus objetivos están valuados principalmente en suministrar información que puedan establecer actividades de planeación, evaluación y control, como habíamos dicho en la anterior lámina, como en esta lámina que está aquí, ¿verdad? Salvaguardar los activos de la organización. Para la contabilidad de gestión es muy importante cuidar los activos dentro de la organización. Comunicarse con las partes interesadas en las empresas. Siempre las partes interesadas van a ser los usuarios internos dentro de la empresa. Participar en la toma de decisiones, ya sean estas, estratégicas, tácticas u operacionales. Las decisiones pueden ser justamente las estratégicas, las que se toman en cuenta a partir del nivel directivo, las tácticas las que toman en cuenta con el nivel de mandos medios, que sean con los gerentes, jefes, ¿verdad? Supervisores, y las operacionales con todo tipo de obreros, empleados, ¿verdad?
que van a poder cumplir esas actividades. Y por último, ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. Justamente lo más importante pues es a partir de tomar una decisión, que esa decisión sea cumplida, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, desde hoy en más vamos a entrar a las 8 de la mañana, pero había sido mis empleados siguen llegando a las 8:30, a las 9, no hay un control sobre los horarios de entrada, no hay sanciones, no hay amonestaciones, ¿verdad? Justamente la empresa debe ser congruente con el tipo de con el tipo de decisiones que toman en sus reuniones, ¿verdad? A su vez, la contabilidad de gestión sirve como instrumento de control a partir de la formulación de objetivos para medir su comportamiento contable y también evaluar a las personas. En este punto, en el punto C, lo más importante también, una de ellas es evaluar la actuación de las personas, no en el sentido de su personalidad, sino en su nivel de competencia, ¿verdad? Justamente todas las personas que están contratadas dentro de las empresas están contratadas para algo y por algo, ¿verdad? Algunas veces no sabemos ni qué hace una persona. ¿Por qué? Porque justamente no sabemos en qué está destinado su actividad, ¿verdad? Lo que en todo caso, si no sabemos, tenemos que saber medir el tiempo de actividad que hace esa persona. No es lo mismo que justamente yo esté contratando, generalmente no pasa tanto en las empresas privadas, ¿verdad? Las empresas privadas generalmente siempre está altamente controlado el nivel de personal, ¿verdad? Pero más bien en las empresas del sector público, justamente ustedes saben que hay una excesiva cantidad de empleados y es muy difícil controlar qué hace cada un empleado distinto a otro, ¿verdad? Creo que me están escribiendo también. Eh, bueno, habíamos hablado de la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión indistintamente, de los estados financieros, justamente que de los estados financieros que dependen justamente de la contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque de ellas se proveen las informaciones de balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de variación de patrimonio neto y las notas anexas, ¿verdad? Y la contabilidad de gestión es una contabilidad de registros internos que pueden incluir desde presupuestos hasta indicadores de costo, de gestión, formulaciones, ¿verdad? Análisis, ¿sí? Y esta información debe ser, habíamos dicho que la información debe ser relevante, oportuna, precisa, real y comprensible. Relevante en el sentido de que tiene que ser informaciones que tienen que ser de forma importante, ¿verdad? Oportuna que debe ser en el plazo en el cual los jefes o los directivos o cualquier otro usuario fije, se tiene que presentar esa información. Precisa, que debe ser una información que no debe reunir demasiados detalles, ¿verdad? A no ser que si pidan varios detalles, ¿verdad? Real, por sobre todo, ¿verdad? Que tenga que ver con datos que hayan ocurrido dentro de la empresa y comprensible, en el sentido de que justamente no tengo que utilizar cuentas así con nombres de bastantes técnicos, es decir, puedo utilizar nombres de cuentas que son bastante accesibles a la hora de poder comprender y leer y que me dé la idea dentro del suceso o hecho económico que haya ocurrido. Bueno, a ver, en la unidad 2 que nosotros dimos en la unidad 2. A ver. En la unidad 2 hablábamos del concepto de costo. Justamente el concepto de costo trata de el concepto de concesión de recursos con un propósito específico, ¿sí? Es el sacrificio que una persona o una empresa hace y se debe de despojar para producir un bien o un servicio. No es tan compleja la definición. ¿Por qué? Porque justamente nosotros nos despojamos de un dinero para poder producir un bien o un servicio, ¿verdad? Cuando hablamos de costos, no solamente tenemos, la gente generalmente piensa
cuando habla de costo es cuando produce un producto, ¿no? Yo puedo producir un servicio, me dedico a lavar automóviles, ¿verdad? Un lavadero de automóviles. Presta un servicio, sí, pero ese servicio también tiene su costo, ¿verdad? Para poder hacer funcionar ese servicio dentro de la empresa tengo que tener mano de obra calificada, ¿verdad? Que entienda de cómo usar el jabón, los detergentes, la aspiradora, ¿verdad? A no desperdiciar producto. Totalmente, para no desperdiciar el producto, ¿sí? ¿Eh? Es que algunas veces nosotros pensamos que justamente costo tiene que ver con cuando yo produzco nomás un producto, no. Costo tiene que ver también hoy en día con el servicio. Imagínense, si hay una empresa que les quiera vender, hoy en día, por ejemplo, ¿qué es el problema de, y todos seguramente están así habituados ya, cuando les llama a alguien de Claro, ¿verdad? Su speech o su forma de hablar, digamos, es ya bastante conocido. Todo el mundo utiliza, te estamos llamando de Claro, y cuando ya te escuchan ya eso, la gente ya se Para bloquea ya ofrecerte plan. ¿eh? Para ofrecerte plan. Probablemente, ¿qué es lo que falla ahí? Probablemente estará ya fallando, no la persona, sino el sistema de marketing que ellos utilizan, ¿verdad? Sí. O lo mismo en Tigo también, ¿verdad? No podemos Sí. escaparnos también que Tigo también es una de las telefonías que tienen la gran mayoría del mercado, pero así también es una de las telefonías que sufre eh, uno de los peores servicios, ¿verdad? A la hora de contratar un servicio. ¿Por qué? Porque su servicio de telemarketing no funciona, te hace esperar mucho tiempo en el teléfono, no son ágiles a la hora de la consulta, ¿verdad? Sí. Siempre encontramos Y los algún técnicos. Totalmente. Acá en Capital, luego para que te Los atiendan. técnicos. Sí, para que nos atiendan acá en Capital es así una tortura, ¿verdad? El día después de que llueve todo así es difícil ingresar en línea, ¿verdad? Y hay un montón de servicios que también no hace falta ni mencionar, ¿verdad? Los servicios públicos, ¿verdad? Si no, por decirle, eh, le falta agua o se corta la energía eléctrica hacia sus casas, imposible que rápidamente se pueda solucionar, ¿verdad? ¿Y justamente por qué? Porque justamente nos reúnen una serie de requisitos, digamos, la calidad básica para ofrecer el producto o un servicio. Como así también hay empresas que brillan en primer lugar a la hora de ofrecer un producto o un servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente conoce lo que es no solamente el producto, sino que también conoce lo que es el mercado, ¿verdad? A ver. Objetivo de los costos. En primer lugar, establecer tareas. No solamente la gente cree que el costo es para medir resultados, no. Establecer tareas en el sentido de que si ustedes imagínense, en el lavadero, por ejemplo, no todos hacen la misma cosa, o pueden ser en un lavadero de automóviles, ¿verdad? El cajero cobra el servicio, ¿verdad? Los personales de limpieza tienen que conocer de, de mantenimiento, tienen que conocer de uso de equipos, tienen que conocer de utilización de artículos de limpieza, tienen que saber en cuánto tiempo tienen que limpiar todo un automóvil, ¿verdad? Tienen que reunir toda esa serie de distribución de actividades y funciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que generalmente dentro de las empresas trabajamos 8 horas, ¿verdad? Y dentro de esas 8 horas yo creo que cualquier jefe o cualquier personal también cree conveniente que en ese tiempo va a poder desarrollar todas las actividades que están enmarcadas dentro de sus funciones, ¿verdad? Identificar los problemas de la organización. Toda organización, a medida, las organizaciones son como las familias, ¿verdad? Generalmente, hoy me llegó un meme así diciéndome, famoso, no sé si en su trabajo también pasa, que para encubrir una situación nos dicen, en esta empresa somos una familia, ¿verdad? Y es para retarte o Sí, putear, o, re, o re, putearte, re. ¿verdad?
Utilizan este pretexto, ¿verdad? O esta frase para qué? Para encontrar un problema y poder solucionar. Porque ustedes saben que dentro de sus familias también ustedes cada uno tienen un problema en común, ¿verdad? Y esos problemas siempre son subsanados, ¿verdad? Y en las empresas también. De alguna u otra forma, justamente trabajamos en conjunto. Sí. Bueno, a ver. Medir el uso de los recursos existentes. Ustedes saben que los recursos generalmente las empresas no gastan de más para comprar recursos de producción o recursos de servicios, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser conscientes del uso de ellos, ¿verdad? También incluir la función de control. Tenemos que controlar cómo se usan esos recursos. Proponer si hay sistemas que puedan mejorar la gestión de la calidad del trabajo y por sobre todo comunicar, ¿verdad? Siempre tengo que resguardarme con informaciones, con datos, con informes, con resultados, ¿verdad? Que sirvan para poder medir la gestión dentro del trabajo, ¿verdad? Y los principales elementos que habíamos hablado siempre son materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Materia prima es aquel elemento del conjunto del proceso que no está transformado y se encuentra en su estado natural u original, ¿verdad? Mano de obra, justamente el concepto que tenga que ver con todos los pagos que se hagan al personal dentro del proceso de producción. Y carga fabril, los costos indirectos de fabricación son aquellos gastos o costos que no están directamente relacionados a materia prima o mano de obra, ¿verdad? Habíamos ya hablado justamente de lo que es contabilidad de gestión, concepto de gasto. El gasto decíamos que es un recurso que está establecido para crear el ingreso. Y teníamos un sistema de clasificación de costos, ¿verdad? La más importante que nosotros manejamos es la primera planilla, ¿verdad? Justamente donde vemos de acuerdo a su naturaleza, materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. En el segundo tenemos de acuerdo a su comportamiento, ya sean estos costos fijos, costos variables. Y en el tercero, costos directos y costos indirectos que son de acuerdo a su identificación, ¿verdad? Y después ya teníamos ya los demás costos que de repente no son tan utilizados, pero justamente dejo ahí a continuación para que ustedes puedan ir leyendo en el material para tener en cuenta, ¿verdad? Método de costeo. Aquí justamente tenemos dos. Método de costo por absorción o total, cuando yo tomo la diferencia entre tomar el ingreso y los costos totales, y método de costo variable cuando yo tomo entre restar los ingresos totales menos los costos variables. Esto vamos a tener solamente por definición aquí, que más adelante en la unidad 4 vamos a desarrollar un ejercicio que tenga que ver justamente con los métodos de costeo. Y teníamos unas definiciones, ¿verdad? De existencia, que justamente son todos los bienes tangibles que están representados por productos terminados, productos en proceso, materias primas. ¿Ve? Costo histórico de las existencias que están relacionados con las compras que nosotros ya habíamos hecho justamente un ejercicio de cómo determinar los costos históricos de las compras. Cuando ustedes vieron el ejercicio de la importación de Europa, de las 1000 unidades de un artículo. Eso justamente fue el punto B, los costos de compra, el valor neto realizable, a qué precio deben de ser valuadas las existencias y las fórmulas, justamente PEPS, WEBS, costo promedio ponderado, identificación específica y lo más importante, el costo de reponer la unidad vendida. Esto dimos justamente en el ejercicio 1 de justamente la evaluación de los inventarios, ¿sí? Bueno, hasta aquí la parte teórica, todo bien, ¿verdad? ¿Hay algún punto que queramos resaltar? No, profe, Genial. está todo bien hasta ahí. Bueno, voy a cortar la transmisión aquí. Voy a pasar la siguiente invitación para mostrar los ejercicios a
rasgos que habíamos hecho. ¿Está bien? Dale, profe, estamos. Dale, Leticia, nos vemos en breve.